En 1971, en las aisladas montañas de la región, un hombre conocido por pocos, un apicultor solitario de entre 65 y 70 años, desapareció sin dejar rastro. Se le conocía por su piel curtida por el sol, su barba espesa y blanca, y su peculiar traje protector con sombrero de velo, siempre rodeado de colmenas que cuidaba con una meticulosidad casi obsesiva. Un día, sin previo aviso, desapareció y todo en su refugio quedó exactamente como él lo había dejado. Nadie entendió qué ocurrió, y la búsqueda por encontrarlo no dejó más que preguntas sin respuesta. Sin embargo, 54 años después, un senderista tropezó con algo inesperado. En una grieta remota, halló un refugio oculto, camuflado por cajas selladas con cera y un manuscrito con fecha exacta del día de la desaparición. ¿Qué pasó realmente con el apicultor? El hallazgo reabre el misterio, y ahora, más que nunca, se hace urgente desvelar lo que ocurrió en esas montañas. ¿Qué piensas que sucedió? ¿Acaso se perdió en las montañas o algo mucho más extraño ocurrió esa fatídica tarde? Suscríbete y activa las notificaciones para descubrir la verdad detrás de este caso. Era un hombre extraño que pocos se atrevían a conocer a fondo. Vivía en la remota aldea de las Aguas Claras, un pequeño asentamiento en el norte de la región, entre montañas imponentes y bosques espesos que parecían tener vida propia. Allí la gente lo llamaba el apicultor o simplemente el viejo de las colmenas. Su nombre era Roberto Muñoz, un hombre que había dejado atrás toda noción de vida social para adentrarse en la soledad de la naturaleza. Su rostro, marcado por años de trabajo al sol, reflejaba una serenidad inquietante, como si su existencia estuviera completamente ligada al zumbido de las abejas y al fluir de la vida natural que lo rodeaba. Desde que era joven, Roberto había demostrado una fascinación por las abejas. No era solo un apicultor común. Se le veía como alguien en sintonía con el entorno, alguien que entendía los ciclos de la naturaleza de una manera que desconcertaba a los demás. A los 22 años, tras perder a su familia en un trágico accidente de tráfico, Roberto se retiró de la vida urbana. Se mudó a un pequeño terreno en las Aguas Claras, un lugar apartado donde las colmenas florecían y el aire estaba lleno de un constante zumbido. Ahí, con su traje protector de apicultor y su sombrero de velo, vivió durante casi medio siglo, sin importar las estaciones ni las críticas. Las colmenas eran su vida, su obsesión, y mientras el mundo seguía girando a su alrededor, él parecía haber encontrado su propia paz en ese pequeño refugio. Las personas del pueblo no solían acercarse mucho a él. Sabían que su vida era solitaria, pero algunos lograron entablar conversaciones cortas con él, en su mayoría sobre el cuidado de las abejas. Roberto siempre hablaba con una calma profunda, casi filosófica, como si sus palabras tuvieran el peso de años de sabiduría que solo podía surgir de la completa observación de la naturaleza. Se sabía que Roberto nunca había buscado compañía, y aquellos que intentaron acercarse a él solo consiguieron respuestas escuetas y sonrisas lejanas. Para él, su vida había tenido sentido solo mientras pudiera dedicarse a las abejas, su única compañía. A pesar de su reclusión, Roberto no se consideraba un hombre extraño ni ajeno a la comunidad. En muchos sentidos, representaba el rostro de un estilo de vida antiguo, ese que había desaparecido con el tiempo en muchos otros lugares del mundo. Su rutina era fija. Se levantaba al amanecer, trabajaba en las colmenas, arreglaba su refugio, y cuando la noche caía se retiraba a su pequeño cobertizo, donde pasaba horas leyendo viejos libros sobre apicultura y naturaleza. No mantenía contacto con otros seres humanos, más allá de lo estrictamente necesario, pero su vida tenía una rutina que todos en el pueblo conocían. De vez en cuando, algún visitante curioso pasaba por su pequeño refugio. En esos días, Roberto les ofrecía miel fresca o algún producto derivado de las abejas, pero jamás les invitaba a quedarse. Para él, la vida en las montañas era todo lo que necesitaba. La quietud de su vida era su tranquilidad. Nunca expresó deseos de volver al mundo de las personas, y a medida que pasaban los años, su presencia en el pueblo se volvía más un mito que una realidad. Se rumoreaba que había encontrado la paz en su aislamiento,
y que su mundo se limitaba a las fronteras invisibles que creaban las montañas y el zumbido de las colmenas. Sin embargo, en el verano de 1971, algo cambió. Roberto, un hombre que llevaba más de 40 años aislado, desapareció sin dejar rastro. Aquello no parecía lógico. La gente del pueblo, que lo conocía como un hombre de rutina inquebrantable, no podía entender cómo algo así podría haber sucedido. El refugio estaba intacto, las colmenas seguían en su lugar, el traje de apicultor colgado en su rincón, las herramientas dispuestas meticulosamente como siempre. Nada parecía fuera de lo común, salvo la ausencia del propio Roberto. Cuando los vecinos se dieron cuenta de su desaparición, una pequeña búsqueda comenzó en las cercanías. La gente pensaba que tal vez Roberto había sufrido un accidente en alguna de las rutas más peligrosas de las montañas o que se había perdido en el bosque. Los días pasaron sin encontrar nada relevante, y pronto la búsqueda se desvaneció, como una corriente que se desvanece en la arena. ¿Podía ser que un hombre tan experimentado en el entorno natural hubiera cometido tal error? La pregunta se quedó flotando, sin respuesta, mientras el tiempo seguía su curso. Roberto no fue encontrado, y las montañas volvieron a quedar en silencio. En el pueblo, las teorías comenzaron a circular. Algunos decían que Roberto había decidido huir, dejándolo todo atrás. Otros sugerían que algo extraño había ocurrido, que tal vez había encontrado algo en las montañas que no podía explicar, algo que lo había llevado a desaparecer. Sin embargo, todas esas teorías, por más que fueran discutidas en las tabernas o en las casas, carecían de pruebas. No había señales claras de lucha, ni indicios de que algo violento hubiera ocurrido. Todo lo que quedaba era el vacío dejado por un hombre que había sido parte del paisaje de las montañas durante tanto tiempo. Con el paso de los años, la desaparición de Roberto se convirtió en una historia más, entre tantas, en las aguas claras, una que rara vez se mencionaba. Su ausencia fue superada por las rutinas diarias del pueblo, que continuó su marcha sin la presencia del hombre que había dedicado su vida a las colmenas. ¿Pero realmente había quedado todo atrás? Algo más estaba por suceder, algo que nadie podría anticipar. En el año 2025, un senderista, perdido entre las mismas montañas, tropezó con algo inesperado. Había recorrido cientos de kilómetros, desorientado, buscando un lugar para descansar, y fue en una grieta entre rocas, a unos pocos kilómetros de la ruta principal, donde encontró algo que cambiaría la historia para siempre. Las primeras sombras del atardecer comenzaban a extenderse cuando el senderista vio algo inusual en la pared rocosa. Un pequeño refugio, casi invisible a simple vista, parecía surgir del suelo mismo. Las rocas habían sido dispuestas de manera tan meticulosa que el lugar parecía parte del paisaje, pero no era una construcción natural. Había algo más. Dentro del refugio, el hombre encontró cajas selladas con cera, un tipo de cera que no había visto antes. Las cajas estaban perfectamente alineadas, casi como si algo o alguien hubiera hecho todo lo posible por protegerlas de la intemperie. Al principio pensó que podría ser algún tipo de trampa o refugio temporal, pero lo que encontró dentro fue mucho más perturbador. Un manuscrito, un pequeño trozo de papel envejecido con una fecha escrita a mano, 31 de julio de 1971. La misma fecha de la desaparición de Roberto. ¿Cómo era posible que algo de esa época hubiera sobrevivido tanto tiempo? La pieza de papel estaba cubierta por una capa de cera que lo había preservado de la humedad y el desgaste del tiempo. Al leer las palabras escritas, el senderista sintió una extraña inquietud. El manuscrito contenía una advertencia, pero también algo mucho más oscuro. Roberto Muñoz había dejado un mensaje, pero ¿para quién? ¿Qué piensas que contenía el mensaje de Roberto? ¿Será posible que haya dejado alguna pista sobre su desaparición? ¿Qué harías si te encontraras con algo así? Déjanos tus comentarios y dime desde qué parte del mundo estás viendo este video. Tu opinión es importante y queremos saber qué piensas de esta misteriosa historia. Si te está intrigando lo que has escuchado hasta ahora, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte lo que viene a continuación. El manuscrito hallado por el senderista contenía una frase inquietante que despertó una oleada de preguntas en su mente.
No busquen lo que no pueden encontrar. He visto lo que no debo ver. Esas palabras, escritas con la misma caligrafía meticulosa que Roberto solía usar, eran como un eco lejano de una vida que ya no existía, pero que de alguna manera permanecía viva en ese pedazo de papel, sellado con cera. Sin embargo, lo que realmente desconcertaba al senderista no era solo el mensaje, sino el hecho de que en el lugar donde había encontrado el refugio camuflado no existía ningún otro vestigio de vida reciente. Todo parecía congelado en el tiempo. El refugio donde el senderista encontró el manuscrito estaba cuidadosamente oculto entre las rocas, pero a diferencia de lo que esperaba, no parecía ser una estructura que hubiera sido utilizada recientemente. El interior estaba intacto, como si Roberto lo hubiera abandonado años atrás, pero con un orden que desbordaba el sentido común. Cada caja sellada, cada objeto dispuesto de manera precisa, contaba una historia que no era completamente comprensible. Las colmenas, las herramientas y las pertenencias del apicultor no estaban allí, como se habría esperado. Sin embargo, el refugio estaba lleno de algo más, una atmósfera extraña, como si el lugar hubiera sido olvidado por el tiempo, pero al mismo tiempo fuera imposible de destruir por la naturaleza. El senderista, al principio cauteloso, se acercó a la caja de cera que contenía el manuscrito. Al levantar la tapa, el crujido de la cera quebrada resonó en el silencio absoluto que lo rodeaba. Lo que encontró dentro no fue una carta más, ni una simple advertencia, sino un documento que relataba una experiencia incomprensible. Roberto hablaba de cosas que no podían ser explicadas con palabras convencionales, de visiones extrañas, de sensaciones indescriptibles, de la presencia de algo o alguien que no debería estar allí. Las últimas palabras del manuscrito decían: «No soy yo quien ha escrito esto. Escúchenme antes de que sea demasiado tarde. El tiempo está corriendo. Ellos me están esperando». En ese momento, el senderista sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Esa última línea parecía provenir de alguien que había sido tocado por algo mucho más allá de lo terrenal, algo que no podía ser explicado de manera lógica. Roberto no hablaba de su vida como apicultor, ni de su amor por las abejas. Hablaba de algo más grande, algo oculto en las profundidades de las montañas. ¿Qué significaba aquello? ¿Era una advertencia o simplemente el delirio de un hombre que había pasado demasiado tiempo en la soledad? Con el manuscrito en la mano, el senderista intentó buscar algún indicio que pudiera conectar todo esto con la desaparición de Roberto. Decidió caminar alrededor del refugio, observando cada rincón con la esperanza de encontrar algo más que pudiera dar pistas sobre lo sucedido. Fue entonces cuando vio algo que lo detuvo en seco. A lo lejos, al final de un estrecho sendero rodeado de árboles, había una grieta en la tierra. No era una grieta común, no era como las demás que había visto durante su recorrido por las montañas. Esta era profunda, más profunda de lo que cualquier ser humano debería haber sido capaz de cavar. En el borde de la grieta podía verse lo que parecía ser una figura, un cuerpo, pero estaba tan deteriorado que no era posible determinar con certeza si pertenecía a un ser humano. El senderista se acercó con el corazón acelerado, sin saber si lo que veía era real o el producto de su creciente paranoia. La figura parecía estar atrapada entre las rocas, como si hubiera caído en un accidente años atrás. El cuerpo, parcialmente cubierto por tierra y escombros, parecía haber sido arrastrado por la corriente del agua o una tormenta. Lo primero que notó fue que el cuerpo no tenía un aspecto natural. Había algo extraño en su posición, como si hubiera sido colocado allí deliberadamente. A pesar de estar descompuesto, la ropa del cadáver parecía ser la misma que Roberto había usado durante todos esos años. Un traje de apicultor, con su característico sombrero de velo. El rostro, cubierto por la barba espesa y blanca, era una masa irreconocible, pero la silueta era inconfundible. El senderista, sin pensarlo, tomó su teléfono y comenzó a grabar, aunque sabía que las autoridades tardarían días en llegar, dada la remota ubicación de la grieta. En su mente, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero las preguntas no hacían más que multiplicarse. ¿Cómo había llegado Roberto hasta ese lugar? ¿Había caído accidentalmente en la grieta, como lo sugerían las circunstancias de su cuerpo? ¿O había algo más en su desaparición que nadie había querido ver?
Poco después, cuando llegó al pueblo y mostró las grabaciones a las autoridades, la conmoción fue inmediata. Lo que había encontrado en esa grieta no era simplemente un cadáver. La ubicación, la apariencia del cuerpo y las condiciones en las que se encontraba eran tan extrañas que nadie podía explicarlas de inmediato. El caso fue reabierto y las preguntas sobre la desaparición de Roberto Muñoz empezaron a tomar un giro inesperado. Los investigadores comenzaron a hacer preguntas que antes nunca se habían planteado. ¿Era posible que Roberto hubiera caído accidentalmente en la grieta durante una tormenta? ¿O la caída era el resultado de algo más? ¿Algo premeditado? En un intento por obtener respuestas, los oficiales comenzaron a estudiar la zona en profundidad, buscando más pistas sobre lo que había ocurrido. Pero lo que descubrieron fue aún más perturbador. Al excavar alrededor de la grieta, encontraron más objetos personales de Roberto. Algunas de las colmenas que había cuidado durante tantos años estaban dispersas por el suelo, rotas y abandonadas. Era como si alguien o algo hubiera despojado al apicultor de su identidad, dejándolo vulnerable en el último momento de su vida. Pero la mayor sorpresa vino cuando encontraron un antiguo aparato de radio, completamente desgastado por el paso del tiempo, que aparentemente Roberto había estado utilizando justo antes de su desaparición. El aparato de radio no transmitía nada, pero al examinarlo más de cerca, los investigadores descubrieron algo desconcertante. Una serie de grabaciones en las que se escuchaban voces distorsionadas. Las voces parecían provenir de un lugar lejano, pero no se podían identificar con claridad. Solo una cosa era evidente. Alguien o algo estaba intentando comunicarse con Roberto y él parecía estar respondiendo. Las grabaciones, sin embargo, fueron la última pieza del rompecabezas. La pregunta era, ¿quién o qué le había hablado? ¿Quién estaba detrás de esas voces? ¿Qué sabía Roberto de ese lugar, de esa grieta, de ese sonido? ¿Es posible que el apicultor hubiera estado buscando algo más, algo que lo llevó a su desaparición y a su trágico final? ¿Qué opinas de esta nueva pieza del misterio? ¿Crees que la explicación tiene que ver con algo más allá de un accidente? Si te está intrigando esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para descubrir más detalles sobre este caso. Déjanos tus comentarios y cuéntanos qué piensas. ¿Qué fue lo que realmente sucedió con Roberto Muñoz? El hallazgo del cuerpo de Roberto Muñoz, junto con las extrañas grabaciones encontradas en el viejo aparato de radio, reabrió un caso que había permanecido cerrado durante más de medio siglo. La noticia de la desaparición del apicultor se extendió rápidamente entre los pocos habitantes del pueblo y las autoridades, quienes no tardaron en organizar una nueva búsqueda. Sin embargo, la respuesta no fue tan clara como todos esperaban. A medida que los investigadores comenzaron a analizar los detalles de la desaparición de Roberto, surgieron más preguntas que respuestas. ¿Por qué después de tantos años su cadáver había permanecido en tan buen estado en la grieta, a pesar de las condiciones extremas de las montañas? ¿Qué había pasado durante aquellos días que siguieron a su desaparición? Las respuestas parecían siempre escaparse, como un susurro en el viento. En los primeros días de la búsqueda, los investigadores intentaron reconstruir la cronología de los eventos a partir de los relatos dispersos que quedaban de la época. Los testimonios de los habitantes del pueblo hablaban de un hombre extraño pero pacífico, que nunca mostró señales de querer abandonar su rutina diaria. Sin embargo, como en muchos otros casos, la información se volvía borrosa a medida que pasaban los años. Nadie recordaba con claridad los detalles de la última vez que alguien vio a Roberto con vida. La gente del pueblo hablaba de cómo se había ido a trabajar a las colmenas la mañana de su desaparición, pero nadie pudo confirmar si había regresado por la tarde. A pesar de los esfuerzos de los investigadores, las pistas iniciales seguían siendo vagamente coincidentes. No había signos de violencia ni de un altercado previo en el refugio de Roberto, y el estado de sus pertenencias parecía indicar que el apicultor había dejado todo en orden antes de su desaparición. Las montañas, como siempre, se mantenían indomables y silenciosas, sin querer revelar más de lo que ya se había encontrado. El equipo de búsqueda había explorado durante semanas las rutas cercanas a la zona donde Roberto solía trabajar, pero nada apareció que pudiera arrojar luz sobre su paradero. Sin embargo,
En cuanto la investigación comenzó a caer en una rutina de insatisfacción, un cambio inesperado ocurrió. Un par de años después del reencuentro con el manuscrito y la grieta, un nuevo elemento fue descubierto, esta vez proveniente de una fuente completamente distinta. El equipo de búsqueda había pasado semanas excavando y sondeando las zonas más remotas, pero siempre se veían frenados por la implacable naturaleza del terreno. Un miembro del equipo, un joven geólogo llamado Javier Morales, decidió ampliar la búsqueda hacia una zona aún más inaccesible, cerca de un antiguo manantial que, según algunas leyendas locales, era un lugar donde se contaba que ocurrían eventos extraños. Fue durante uno de sus recorridos por esa zona que Javier tropezó con un objeto enterrado parcialmente bajo tierra, a unos pocos metros del manantial. Al principio no parecía nada importante, pero al desenterrarlo cuidadosamente, la sorpresa fue mayúscula. Se trataba de una caja metálica de tamaño considerable, algo oxidada por el paso de los años. Parecía haber estado enterrada allí durante mucho tiempo, y al abrirla, Javier encontró un conjunto de documentos amarillentos, y entre ellos una serie de extraños símbolos y diagramas que parecían no tener ningún sentido en el contexto de la apicultura. En el interior de la caja también había una fotografía antigua de un hombre que Javier no reconoció al principio, pero que más tarde se determinó que era Roberto Muñoz. Sin embargo, lo que llamó más la atención de los investigadores fue un pequeño objeto que acompañaba los papeles, una medalla de metal con una inscripción apenas visible. Cuando los expertos comenzaron a estudiar la medalla y los documentos encontrados en la caja, se dieron cuenta de algo mucho más inquietante. Las inscripciones y los símbolos encontrados no pertenecían a ningún idioma conocido, ni a ninguna cultura en particular. A medida que los análisis continuaban, la medalla fue un elemento clave en la evolución de la investigación. El pequeño objeto de metal parecía ser un símbolo, un emblema de algo antiguo y oculto en las profundidades de las montañas. Los expertos no podían identificar su origen, pero algo en su diseño sugería que no era un simple objeto sin valor. ¿Podría haber sido un objeto ritual o tal vez una pista de un secreto mucho más oscuro? Con esta nueva evidencia, la búsqueda de respuestas comenzó a tomar un rumbo inesperado. Los investigadores ahora se veían obligados a revisar el caso desde una perspectiva diferente, una que los llevaría a explorar teorías cada vez más extremas. ¿Podría Roberto haber estado involucrado en algo más grande que él mismo? ¿Había alguna conexión entre la desaparición del apicultor y estos misteriosos símbolos encontrados en las montañas? Una de las teorías que comenzó a cobrar fuerza en la investigación era la posibilidad de que Roberto hubiera descubierto algo prohibido, algo que lo había llevado a un contacto con una organización secreta o incluso con algo más allá de lo humano. Este enfoque estuvo impulsado por las extrañas grabaciones encontradas en el aparato de radio, que no parecían ser una simple interferencia, sino una comunicación que no podía ser explicada con las tecnologías conocidas de la época. El caso de la desaparición de Roberto Muñoz, lejos de resolverse, se complicaba cada vez más. Los investigadores no solo tenían que lidiar con la inexplicable desaparición de un hombre que había vivido toda su vida en contacto con la naturaleza, sino que ahora tenían que enfrentarse a la posibilidad de que hubiera sido parte de algo mucho más grande y mucho más oscuro de lo que nadie hubiera imaginado. La conexión entre la medalla, los símbolos y la figura del apicultor comenzó a convertirse en el centro de todas las teorías, alimentando la idea de que Roberto no había desaparecido por accidente. A medida que las autoridades desenterraban más piezas del rompecabezas, la historia de Roberto Muñoz se alejaba cada vez más de una simple desaparición en las montañas y se acercaba a un relato mucho más sombrío. La pregunta que todos se hacían ahora era, ¿qué fue lo que Roberto descubrió en las montañas? Y más importante aún, ¿por qué lo descubrió solo? A medida que el caso tomaba un giro más inquietante, la respuesta parecía estar siempre a un paso de ser desvelada, pero el misterio de las montañas seguía desmoronándose en mil piezas, dejándonos con más preguntas que certezas. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que Roberto estaba involucrado en algo más allá de la apicultura? ¿O acaso todo esto es el producto de una serie de extrañas coincidencias? Déjanos tus comentarios y cuéntanos tu opinión.
Y si quieres saber qué más se descubrió en la búsqueda, asegúrate de darle like al video, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el desenlace de este escalofriante misterio. El caso de la desaparición de Roberto Muñoz ha dejado una serie de preguntas sin respuestas y con el descubrimiento del manuscrito, la medalla misteriosa y los objetos encontrados en las montañas, nuevas teorías han comenzado a surgir. Lo que inicialmente parecía un caso de accidente aislado o incluso un simple extravío, se ha convertido en una trama profunda, misteriosa y posiblemente peligrosa. Las piezas del rompecabezas parecen encajar, pero en lugar de revelar una verdad clara, nos empujan a más incertidumbres. Una de las teorías más discutidas es la de que Roberto, el apicultor solitario, descubrió algo que no debía ver, algo que cambió su destino para siempre. La medalla que encontró el geólogo Javier Morales y los extraños símbolos asociados a ella parecen ser indicios de una organización secreta o incluso de un culto que opera en las montañas. Es posible que Roberto haya tropezado con algo que solo unos pocos conocen, algo relacionado con antiguos rituales o creencias ocultas, y que al intentar desentrañar ese misterio, su vida se vio alterada de manera irreversible. Los rumores sobre cultos o sociedades secretas en las montañas de las Aguas Claras no son nuevos. Durante décadas, las leyendas han circulado acerca de personas que se adentraron en las montañas y nunca regresaron, o que regresaron con historias extrañas que no encajaban con la realidad. Algunos afirman que Roberto fue atraído por estas leyendas, que su curiosidad lo llevó más allá de lo que cualquier hombre debería explorar. Sin embargo, ¿cómo se conecta la apicultura, una actividad tan mundana, con algo tan oscuro y esotérico? Otra teoría sugiere que lo que Roberto realmente descubrió no era algo tangible, sino algo más allá de la comprensión humana. Las grabaciones del viejo aparato de radio revelaron voces distorsionadas, voces que parecían hablar con Roberto desde algún lugar distante. Los investigadores han sugerido que esas voces podrían haber pertenecido a algo paranormal, algo fuera del alcance de la razón. Si realmente esas voces provenían de otro plano, ¿qué le dijeron a Roberto? ¿Por qué se sintió tan perturbado como para escribir ese último mensaje pidiendo que no lo buscaran? Tal vez Roberto fue víctima de una fuerza o entidad que no estaba lista para ser comprendida por la mente humana. Tal vez, en su afán de descubrir más, tocó algo que ya estaba más allá de lo permitido. La teoría del accidente sigue siendo una opción válida para muchos. Roberto, después de todo, no era un joven inexperto, pero las condiciones de las montañas eran impredecibles. La tormenta repentina que azotó esa tarde podría haber sido suficiente para que el apicultor resbalara y cayera en la grieta sin ninguna explicación sobre cómo terminó allí. Su cuerpo, preservado por las rocas y la cera, podría haber sido el resultado de un simple desliz, de un error trágico en el que un hombre solitario perdió la vida en un terreno traicionero. Pero, como en todos los grandes misterios, la verdad sigue siendo elusiva. Cada teoría parece estar ligada a una serie de pruebas inconclusas, y cada pista nueva solo agrega más capas de complejidad al caso. ¿Deberíamos creer que Roberto Muñoz, el hombre que dedicó su vida a la apicultura, fue simplemente víctima de un accidente? ¿O es posible que lo que vio o descubrió en las montañas fuera mucho más grande y aterrador de lo que podemos imaginar? La reflexión final sobre este caso nos lleva a preguntarnos acerca de la naturaleza de la curiosidad humana. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a llegar para desentrañar los misterios del mundo? ¿Es nuestra necesidad de comprender lo que nos rodea lo que a veces nos lleva a enfrentarnos a fuerzas más allá de nuestra capacidad para controlar? En el caso de Roberto, quizás la lección que debemos aprender es que, en algunas ocasiones, lo que buscamos puede ser más peligroso de lo que creemos. Tal vez él tocó un límite, una frontera entre lo conocido y lo desconocido, y lo que encontró fue demasiado para su mente, demasiado para su alma. Ahora que este caso ha sido rescatado del olvido, la duda persiste. ¿Qué era lo que realmente sucedió en las montañas de las Aguas Claras? ¿Cuál es la verdad detrás de la desaparición de Roberto Muñoz? ¿Qué secretos guardan esas montañas, esas grietas, esos extraños símbolos
y esas voces que nadie puede entender. Solo el tiempo dirá si alguna vez podremos resolver este enigma. Lo que es seguro es que, mientras haya personas dispuestas a explorar lo desconocido, los misterios seguirán surgiendo, dejando más preguntas que respuestas. Y la historia de Roberto Muñoz, el apicultor solitario, permanecerá en la memoria colectiva como un enigma que desafía la lógica y la razón, llamado a la acción. Si te ha dejado intriga esta historia y deseas saber más sobre otros misterios como este, no olvides darle like al video, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos y cuéntanos qué piensas. ¿Crees que la desaparición de Roberto Muñoz tiene una explicación lógica o existe algo más oculto en las montañas? Déjanos tus comentarios y comparte tu opinión. Estamos ansiosos por saber de dónde nos ves. Gracias por acompañarnos en este viaje al misterio. Nos vemos en el próximo video.